Hola, ¿cómo estás? Yo aquí de regreso nuevamente. Muy bien, ya creo que va a ser las 4 de la mañana. Seguimos realizando estos video tutoriales con el fin, pues, de que ustedes amplíen sus conocimientos del área de, conociendo un poco las metodologías ágiles, en este caso, Scrum. ¿Ya? Muy bien, esto es un curso básico para ir conociendo al respecto. Muy bien, ya hemos visto en un anterior video tutorial, hemos explicado que es una épica, que vendría a ser una historia de usuario grande. Este está mi mouse, y ahí está, muy bien. Ya, ahí vimos que era una épica. El tema no lo hemos tocado, pero es un tema algo más grande. Ahí te vamos a explicar qué es un tema. Tenemos épicas, tenemos historias de usuario y tareas. Entonces, hicimos la diferencia de una historia de usuario con respecto a una tarea. ¿Ya? Hablamos de técnicas de estimación, también se habló algo básico, ¿ya? Para simplemente entender de qué tratamos, ¿ya? De qué se trata, perdón, la estimación. Existen dos técnicas, uno que es el planning poker y el otro que vendría a ser la talla de camisetas. Ya, disculpen, estoy hablando medio tardamudeando porque ya estoy de madrugada grabando el video. Muy bien, perfecto. Entonces el planning poker utiliza la serie Fibonacci y la talla de camiseta pues usa el S, el M y el L, ¿ya? Las tallas de camisetas. Y luego hablamos del concepto de puntos de historia. Los puntos de historia son valores numéricos que yo le doy a las historias de usuario dependiendo de la complejidad, ¿ya? La complejidad al momento de desarrollar el software. ¿Quién define, quién asigna esos puntos de historia? Pues es el equipo, el team quien asigna. Bajo un consenso, ellos son los que asignan un valor, ¿ya? Un valor numérico que es, en esencia, representa la complejidad del desarrollo de esa historia de usuario, ¿ya? Muy bien, listo, que también explicamos. Luego hablamos que dependiendo del artefacto que, que se esté implementando, o que se va a desarrollar. En este caso, por ejemplo, las tareas, realmente hablamos en horas. Y ya repito, una tarea se realiza menos de 8 horas. O sea, una tarea la tengo que realizar máximo un día. Si es más, se vuelve historia. ¿Ya? Se habla en horas, ¿ya? Y menos de 8 horas. Los puntos de historia son aplicadas a las historias, ¿ya? Que también hemos explicado. Luego existe el concepto de features, que generalmente los features a veces un feature lo puedo realizar en un único sprint o en varios sprints, o a veces un feature es igual que termina siendo a veces igual que una épica, o a veces un feature es más grande y un feature agrupa épicas. Entonces ahí dependiendo del feature que quiere implementar. Por eso, repito, a veces un feature es un sprint, a veces un feature lo realizo en varios sprints. Y eso depende a nivel de la implementación. Entonces, recapitulando. Tareas, horas. Historia de usuario, puntos de historia. ¿Ya? Y épicas y temas, hablamos de tallas de camiseta. O sea, S, M y L. Muy bien. Luego hablamos del concepto de release. El release justamente permite eso. Está al medio entre el product backlog y lo que vendría a ser el sprint backlog. ¿Ya? Y ese release es realmente el lanzamiento de las versiones. Y eso lo tengo aquí en la pantalla que está al costado derecho, que debe ser así, ¿ya? Ahí abajo, ahí creo que es, ¿ya? Y ahí tengo lo que vendría a ser un gráfico, creo que me va a dar, me ayuda a entender qué consiste. Ya les dije, un feature puede agrupar varias épicas. Un feature puede ser igual que una épica. Los sprints se realizan, mejor dicho, en los sprints se desarrollan, se implementan las historias de usuario. Un release agrupa varios sprints, ¿ya? Entonces, los releases van generalmente dos sprints, tres sprints, a veces cuatro sprints, o a veces puede ser inclusive un único sprint, un release. Eso depende, pues, ya decisión del product owner, cuánto tiempo quiere lanzar o qué tan pronto quiere lanzar sus productos.
A veces inclusive cada sprint es un release. Entonces eso ya depende a nivel de la complejidad del proyecto, qué tan rápido se desea entregar valor. Porque el release ya es el lanzamiento a producción. ¿Ya? Entonces, y adicionalmente, una épica dijimos que agrupa a user stories, a historias de usuario. Entonces, una épica yo la puedo implementar en diferentes releases. Ya dijimos, las historias de usuario se desarrollan dependiendo el valor que generen o el valor que entreguen al usuario. Entonces el usuario y el Product Owner, en este caso el Product Owner es quien propone qué historias de usuarios se requieren implementar primero, como es el dueño del Product Backlog, el define. Entonces fíjense, es toda una mezcla, termina siendo un array, ahí donde pues vamos a entender, y la idea aquí importante es que ustedes entiendan que es una historia de usuario, que es una épica, que es un feature, que es un sprint y que es un release. ¿Ya? Entendidos esos conceptos, podemos seguir avanzando. Muy bien. Entonces, dentro ahí de todo lo que es Scrum, la metodología Scrum está ahí. ¿Ya? Y si vemos en la parte inferior, diremos dentro del ciclo de vida de un proceso de desarrollo de software o dentro del ciclo de vida del desarrollo de un producto cualesquiera, hay dos etapas bien definidas. La primera es la preparación y luego es la ejecución. Scrum entra en la etapa de ejecución. Justo ahí tenemos cuando hacemos el sprint planning, ¿ya? La planificación, luego tenemos el daily sprint, ¿ya? Ahí está todo el sprint, luego tenemos el sprint review donde se hace la revisión del producto, si ha cumplido o no ha cumplido y si realmente pues, hemos llegado a los objetivos y el valor que ha generado. Luego tenemos el sprint retrospective y finalmente tenemos el release product, ¿ya? Los lanzamientos de producto, que ya les dije, agrupa varios sprints. Entonces ya hemos explicado esa parte que es la ejecución del proceso. Pero previamente a la ejecución del proyecto hay toda una etapa de preparación, que ya es a nivel, mejor dicho, se define a nivel del negocio. Ahí el equipo Scrum no participa ahí. Generalmente cuando el equipo Scrum entra es porque ya previamente se hizo una planificación. Y eso viene desde la visión. ¿Ya? Cuando se realiza todo un proyecto hay una visión. ¿Ya? En este caso, ¿qué es la visión? Realmente es la descripción del goal of the product. ¿Ya? El objetivo o la visión del producto. Porque cuando nosotros vemos visión hablamos a nivel del negocio. Porque a la parte gerencial, a los stakeholders o a los business owner, que son los dueños de negocio, ellos ven a nivel de visión, que es a nivel macro, pero del negocio. Nosotros no entramos ahí, eso ellos lo definen. Luego está el Product Roadmap. Ellos crean lo que llaman la ruta del producto o el roadmap, que vendría a ser el camino. Tiene diferentes traducciones que se utiliza. Y se dan cuenta es Holistic View of Product Feature, que son productos, pero a nivel holístico de toda la organización. Entonces, supuestamente cada año ellos organizan una reunión donde definen qué proyectos se van a realizar para todo el año. ¿Ya? Para todo el año, qué productos se van a realizar. ¿Quién lo hace? Pues el Product Owner con pues, la parte gerencial, llamemos la parte administrativa. Y un nivel más abajo ya está lo que se llama el Release Planning, los lanzamientos de producto. Entonces ahí va a los lanzamientos que ahí ya lo que les decía el famosísimo release, que no está dentro de Scrum porque se hace previamente. Los famosísimos release son los lanzamientos. Que por ejemplo, aquí en este ejemplo lo pusieron enero, febrero, ahí se hace un release, marzo, abril, mayo, de ahí se hace otro release. Entonces, lo que dice ahí, release timing for, generalmente se hace lanzamientos por la especificación del producto, ¿ya? Donde hacemos los lanzamientos del producto. Que eso se hace previamente, no está dentro del proceso Scrum. ¿Ya? Entonces hay una parte de preparación que eso lo hace la gerencia, la parte administrativa, crean sus rutas
el camino a nivel de producto, ellos planifican todos los proyectos y al final pues nosotros entramos cuando ya existe una prueba de planificación y nosotros empezamos pues a hacer la ejecución del proyecto. ¿Ah? Entonces Scrum también participa y hay quien conoce ese aspecto. No lo voy a tocar porque si no estaríamos entrando a otro mundo. Ahorita es simplemente la parte de, me interesa que ustedes conozcan la parte de ejecución. No vamos a profundizar, sería así, ¿no? Toda esa área verde. Nos vamos a irnos a la parte donde está Scrum. Muy bien, para ya terminar estos videos, pues hablamos aquí y se habló en cierto momento de la velocidad. Y quedó un poco pendiente, pues, en la pregunta que hice, ¿no? Por ejemplo, en un sprint, ¿cuántas historias de usuario puedo hacer? O sea, ese sprint backlog, que es un conjunto de historias de usuario de todo el product backlog, ¿cuántas historias de usuario puedo realizar en un sprint? Y eso va dependiendo, inclusive no se recomienda, por eso lo he puesto al final, ¿ya? Que es la velocidad del equipo, ¿ya? Porque como tú se dan cuenta, se asigna puntos de historia a cada historia de usuario, entonces implica que un equipo puede realizar cierta cantidad de puntos historia en un sprint. Esa cantidad de puntos historia que un equipo puede realizar en un sprint se llama la velocidad. Es decir, tal equipo puede realizar, no sé, 30 puntos de historia en un sprint. Entonces, a eso se le llama velocidad. Pero aquí hay una característica importante. Ahí está justo el texto, que por eso el texto puesto dice, puse el texto, perdón, de madrugada, disculpen, está que el sueño ya me está ganando. Muy bien, dice, la velocidad es uno de los temas de Scrum más discutidos. Algunos dicen no utilizar velocidad. ¿Por qué? Porque la conceptualización de sprint es pues que no se puede estimar porque es algo complejo. Porque cuando si tú ya estás dando un valor fijo es porque ya es absoluto. Y generalmente Scrum utiliza la estimación relativa, que es un aproximado simplemente pues para dar cuánto es. Y no acepta el uso de la velocidad porque como que la velocidad un poco perjudica al equipo porque ahorita vamos a explicar por qué. ¿Ya? Entonces, es un tema muy discutido. Algunos dicen nada de velocidad, algunos dicen sí porque la parte administrativa quiere saber pues tu equipo cuántas historias de usuario va a realizar en un sprint porque eso determina cuánto tiempo el equipo de desarrollo va a estar trabajando. ¿Qué tal en mi sprint backlog? Perdón, en mi product backlog yo tengo no sé, 40 historias de usuario. ¿Ya? Y dependiendo lo que tú le asignes, el valor que tú le asignes a cada historia de usuario, va a permitir saber pues cuánto tiempo me va a demorar en hacer todo el product backlog. ¿Ya? Es para calcular el tiempo que me voy a demorar. Entonces, ahí se habla de velocidad. ¿Ya? Entonces, el motivo por el, voy a leerlo, por el que estimamos en Scrum es simple. El desarrollo de software es complejo. Entonces, estimamos, damos un valor aproximado, que no es exacto, porque en desarrollo de software es bien complejo dar a veces un valor. Por eso se utiliza puntos de historia. Y el punto de historia es algo relativo, no es absoluto, o sea, no te dice exactamente cuánto. Simplemente te da un valor referencial que tú en base a ese valor referencial puedes estimar cuánto tiempo te vas a demorar en desarrollar todo el producto. ¿Ya? Y es obvio, ¿por qué? Porque incluye muchas personas y realizar software no es sencillo, es algo complejo. ¿Ya? Porque a veces puede parecer sencillo un módulo y a veces te puedes demorar mucho tiempo. Y a los que ya tienen tiempo desarrollando software lo saben, que puede parecer sencillo, pero a veces te puedes demorar mucho tiempo. Y a veces puede parecer algo muy complejo y cuando el momento empiezas a desarrollar, sencillo. Inclusive a veces te sobra tiempo. ¿Ya? Entonces, es, a veces es un poco difícil dar un valor, por eso se utiliza puntos de historia. Vamos a seguir leyendo porque hay que leerlo para aclarar esta parte de la velocidad. Dice, en Scrum no importa velocidad, a Scrum no le interesa. Es un valor referencial, es una estimación. ¿Ya? Lo que importa es entregar software terminado. ¿Ya? A nosotros nos interesa pues dar ese software porque el software genera valor.
sea, mientras más entreguemos, mejor. Si en un sprint no pude terminar alguna historia de usuario, pues para la siguiente la voy a terminar. Aunque no se contabilice, pero la voy a terminar. Ya es lo que interesa sprint. Qué tan rápido tú entregues software. Y es lo que genera valor. Así de simple. Si no hay software, no hay valor. Cuando entregas un software, un producto, ahí está el valor. ¿Ya? Al fin de cada sprint dice, y poner ese software frente al cliente lo más tempranamente posible. Si tú ya le das al primer sprint, ya le muestras software al usuario, pues el usuario va a estar contento porque ya ve un producto ahí, entre comillas, terminado o ya funcional. ¿Ya? Entonces la velocidad no mide el desempeño pasado de un equipo, ya que no necesariamente refleja su mejora en entrega de valor. No refleja. Es un valor aproximado, sí que te sirve, pero a veces, especialmente el área administrativa, la parte de logística, quieres saber pues cuánto te vas a demorar, porque generalmente hablan de dinero. ¿Ya? ¿Cuánto? Pues porque al final es si no cumpliste el trabajo no te pagan. ¿Ya? Pero realmente hay formas de trabajar. Vamos al ejemplo para entender un poco cómo se obtiene esa velocidad. Entonces, tenemos un product backlog, donde están nuestras historias de usuario, y generalmente esas historias de usuario tienen valores, ¿no? Que generalmente son los puntos de historia. Muy bien, de este product backlog, que es todo, diremos historias de usuarios y demás elementos, pues en un sprint yo extraigo y genero el sprint backlog, que son las historias de usuario que voy a realizar en un sprint. ¿Ya? En un sprint. Entonces es obvio que dándole, ¿para qué se pone puntos de historia? Pues para ver cuántas historias de usuario puedo realizar en ese sprint. Entonces supongamos que entre comillas, voy a poner entre comillas, que la velocidad del equipo es 30, supongamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el equipo desarrolla en un sprint hasta 30 puntos de historia. 30 puntos. Entonces, como el equipo le da a cada historia de usuario puntos, entonces ya puedo indicar pues tantas historias de usuario lo voy a realizar en este sprint. Ejemplo, si yo digo son 30, entonces voy a escoger historias de usuario que sumados pues me den menor o igual a 30. En este caso, supongamos que hemos escogido estas 6 historias de usuario que sumados dan 29. Entonces, esto es lo que el equipo va a desarrollar. Y el equipo, ahí va el término, se compromete en terminar estas historias de usuario en un sprint. ¿Ya? Porque cuando uno asigna ese valor, porque dijimos atrás aquí, vamos a otro siguiendo. ¿Quién define los puntos de historia para una historia? El mismo equipo. El mismo equipo dice, uno le dijo 2, el otro dijo 5, el otro dijo 3. Muy bien. Luego discutieron, hubo ahí un momento de discusión, porque 2, pero al final dejaron 4. Muy bien. Entonces, cuando sale el sprint backlog, pues el equipo se está comprometiendo en desarrollar en ese mes esos 29 puntos de historia que el mismo equipo ha definido. Y el mismo equipo dijo, estas 6 historias de usuario yo lo voy a realizar en este sprint, o sea, en un mes. A lo mejor hablamos en términos sprint, en un sprint. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Ahí empezamos. Pero al final, saben que a veces todo no se termina, hay algo complejo, el equipo se desmotivó, no sé, por ahí N problemas, o a veces todo sale bonito, pero ¿qué pasa si al final del sprint, de esas 6 historias de usuario, solo se acabaron 3? Solo 3. ¿Ya? 2, dice almost done, o sea, casi terminados, y uno ni siquiera lo empezaron. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en Scrum? En Scrum es algo frío. Frío en el sentido de que si no terminaste, o decir, no, ya casi está el módulo, solo me falta una que otra cosita, lamentablemente en Scrum, esa es una regla bien establecida, pues si un sprint o una historia de usuario no está terminada, simplemente no está terminada.
aunque le falte poquito, ya casi sale, o me falta una que otra cosita, no, simplemente funciona o no funciona en base a los criterios de aceptación. No pasa a los criterios de aceptación, no se consigue. Entonces, el equipo se comprometió a terminar 29 puntos de historia y ahora, al final, solo terminó 16. Indistintamente si por ahí hay dos historias de usuario que están a medias o ya están por terminar indistintamente. Simplemente no se hicieron. Y quedaría 16. Entonces, ahí da justamente, ahí en ese punto, da que tu velocidad era 29 y ahora pues solo hiciste 16. Entonces, esa velocidad que supuestamente era 30, pero te comprometiste solo con 29, no la cumpliste. Entonces, tu velocidad no es 30, tu velocidad es 16. Entonces, así de frío es la velocidad. Por eso en Scrum dicen, no apliquemos la velocidad porque genera este tipo de problemas. ¿Ya? Genera este tipo de problemas donde tú te comprometes con algo, al final no lo cumples y como que eso afecta en tu velocidad. Y aquí tenemos un claro ejemplo. ¿Ya? Vayamos ahí. Igual, el Sprint Backlog tiene 29 puntos de historia, de los cuales igual tú hiciste 3. ¿Ya? Eran 5 historias de usuario, tú hiciste 3, uno casi lo has hecho, casi, y uno ni siquiera lo empezaste. Al final, 10, 10, 18 puntos. Entonces, ¿qué provoca eso? Lo que provoca y lo que genera o cómo se calcula esa velocidad es pues tu equipo, por ejemplo el team inicio, ha realizado 4 sprints. ¿Ya? Ha realizado 4 sprints. En el primer sprint hizo 28 puntos de historia. En el segundo sprint hizo 36 puntos de historia. En el tercer sprint hizo 29 puntos de historia. Y en el cuarto sprint hizo 30 puntos de historia. ¿Qué se hace? Pues la velocidad es simplemente un promedio aritmético, sumas las historias realizadas, lo divides entre la cantidad de sprint y te da la velocidad. Entonces, esta velocidad es la velocidad del equipo Team Ignition, su velocidad es 30.5. Entonces, ¿para qué sirve esa velocidad? Pues es lo que el equipo se puede comprometer, ellos se comprometen a hacerlo, porque ¿quién define los puntos de historia? El mismo equipo, entonces ellos se comprometen. Entonces, algunos aceptan estos puntos de historia, pero algunos no. Scrum dice no hay puntos de historia porque al final es generar productos entregables. ¿Ya? En cierto momento yo puedo tener un bajo puntaje, pero la siguiente pues, no termina. Repito, Scrum es ahí un poco reacio en el decir, si no está terminado, simplemente no se terminó. Ya, así, cerrado. ¿Ok? Entonces, así se define la velocidad de un equipo. Uy, justo estamos para ya terminar. Muy bien. Y finalmente, este avance progresivo, ya los sprints que un equipo va desarrollando, existe diremos, un reporte o también a veces considerado un artefacto, que es el Burn Down Chart. ¿Qué es el Burn Down Chart? Pues simplemente es una especie de gráfico que se realiza, ¿para qué? Voy a leerlo también para no perder el concepto. Dice, es una parte esencial de todo proyecto ágil. Es como que cómo va avanzando tu proyecto, ¿ya? Es una forma clara de mostrar al equipo qué está pasando. Porque supuestamente cuando empieza el proyecto hay una cantidad de puntos de historia. Y es lo que está a la izquierda. No se nota bien, pero ahí están los puntos, el total de puntos de historia. Y en la parte inferior está el tiempo y los sprints. Entonces, ahí puedes ver que pasado el tiempo, que había tantos puntos de historia y el que está plomito es el proyectado, ¿ya? Y el que está en rojo es lo que va ocurriendo. ¿Ya? ¿Cuándo baja? Cuando tú terminas una historia de usuario, va bajando el valor. ¿Ya? Pues el eje horizontal del Burn Chart muestra los sprints. ¿Ya? Aquí sprint 1, 2, 3 o a veces inclusive ponen fechas. ¿Ya? Pero ese es el tiempo. ¿Ya? Sprint 1, 2, 3, 4. Entonces, para terminar el proyecto, yo necesito, digamos que 8 sprints. ¿Ya? Entonces, en la parte inferior 8 sprints. Y al costado izquierdo, ya en la parte vertical, está la cantidad de trabajo pendiente, o sea, la cantidad
de puntos de historia total del proyecto. Entonces, tú vas viendo ahí la evolución que al final, pues es obvio que tiene que llegar a 0. ¿Ya? Por eso se dice la cantidad de trabajo pendiente. Por realizar al inicio de cada sprint, este trabajo restante se puede expresar en la unidad que el equipo prefiera. Generalmente se utiliza puntos de historia. Los puntos de historia, a la izquierda, en la parte baja de los sprints, y a medida que en un sprint voy terminando ciertos puntos de historia, porque en el primer sprint hice 20, por lo que está acá, hice 28. Entonces, en el gráfico, yo del total bajo 28. Y así voy bajando. A medida que pasa el tiempo, yo voy bajando la cantidad de puntos pendientes. ¿Ya? Pendiente de desarrollar. Entonces, tiene esa forma recta porque termina el sprint y se reduce en bloque la cantidad de puntos que tú hiciste durante un sprint. ¿Ya? Y ahí queda. Listo. Entonces, ahí vamos en el tiempo. ¿Ya? Por eso dice, realmente es punto historias. Lo ideal a veces se trabaja en días o en equipo y en cosas. Es simplemente un gráfico te muestra cuánto tiempo te vas a demorar. Perdón, dos dimensiones, ¿no? Puntos de historia y en la parte inferior los sprints. Vas viendo si pues vas a llegar o no vas a llegar a terminar el proyecto. Por ejemplo, en este caso, el proyectado que era por el día X no se llegó porque el gráfico, se dan cuenta, la línea roja todavía sigue para más. Entonces no podemos indicar que no se terminó. Aunque al principio sí estaba casi igual, pero después ya no terminaron los puntos de historia. ¿No? Muy bien. Listo. Ya para ir terminando, voy aquí a cortar el video para dar finalmente en un video último, algo pequeño, las conclusiones finales. ¿Ya? Y luego vamos ya a la parte de ejemplos, donde vamos a utilizar Jira para hacer el ejemplo de todo esto, cómo lo plasmamos en Jira. Ya, voy a utilizar Jira para hacer el ejemplo. Ya es una herramienta que se utiliza. No es que siempre Scrum se haga en Jira, ¿no? Pero realmente es una herramienta que lo utilizan varias empresas. Entonces hacemos un video final para explicar ya en resumen en qué consiste Scrum y la diferencia contra una metodología tradicional. Muy bien, gracias. Recuerda, suscríbete y dale like apoyando este video sin fines lucrativos, con fines académicos. ¿Ya? Muy bien, gracias por mi botoncito para terminar. Gracias por tu atención.